पुरानी कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं जग घूमे थारे जैसा ना कोई जग घूमे थारे जैसा ना कोई ना तो हंसना रुमानी कहीं ना तो खुशबू सुहानी कहीं ना। Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Rodríguez, soy estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad de Yacambú. Este video tratado sobre el bullying y es una actividad de la Cátedra de Filosofía y Conducta supervisada por la licenciada Xiomara Rodríguez. Específicamente el bullying, llamado coloquialmente como acoso, como realmente violencia en la escuela, en los sitios académicos, desde temprana edad hasta niveles universitarios, implica muchísimas cosas. Implica el hecho de difamar, de presionar, de atosigar, de causar burla en las personas, y en la cual hay varios elementos que interrelacionan. Están los acosadores o las personas agresoras a la víctima. Está la víctima per se, que es la persona que no puede o no quiere defenderse por alguna razón, tanto física, cultural, intelectual o por creencias religiosas. Y está el observador. Ellos tres sufren el estrés presente en la situación del bullying en las escuelas. Esto es un fenómeno que se ha incrementado de manera exponencial a nivel mundial y específicamente en nuestros países. No hay diferencia entre el bullying que se puede observar en países desarrollados como en subdesarrollados. Los estudios que más se han hecho son en países donde hay más capacidad de estudio por nivel económico, como son Nueva Zelanda, Finlandia, Estados Unidos. Pero en todos ellos se ha evidenciado violencia, maltrato, presión psicológica, desprestigio a nivel de las redes sociales, burla constante, agresiones psicológicas. Todas ellas han ocasionado un fenómeno que, debido a la presencia de medios visuales actual, es más visible, pero que siempre existió, en donde existen sujetos con alteraciones a nivel conductuales que presionan, golpean, atosigan, roban a las personas con más debilidad, tanto física como a nivel de personalidad en el ambiente escolar. Las personas que sobreviven a estos eventos son las personas más fuertes, son las personas que físicamente pueden defenderse, que psicológicamente no lo ven como algo traumático y lo superan rápidamente, donde ellos las burlas simplemente las dejan pasar, no las hacen parte de su vida, y donde la violencia como tal no pasa a ciertos niveles donde haya agresión que causa daños irreparables a nivel físico, como traumatismo, herida de bala, heridas por armas punzopenetrantes o golpizas entre varios alumnos contra la persona que es siendo víctima. Los espectadores también sufren muchísimo el estrés de ver esa situación, no poder hacer nada porque es difícil denunciarlo, porque si lo denuncias te conviertes en otra futura víctima del acosador. El acosador siempre se ve apoyado por un grupo de personas con alteraciones psicológicas que ameritan tratamiento, tanto como la víctima. Eso es importantísimo. En este video tenemos que dar bastante acogida a los estudios más recientes sobre el bullying por autoridades en el área psicológica, como realmente el King's College de London, donde estudió por más de 10 años los efectos del bullying en niños, efectos físicos y efectos psicológicos hasta una edad adulta, donde todos los efectos ocasionados tanto a nivel de víctima, de los espectadores y de los acosadores eran acumulativos, y en los efectos psicológicos y los efectos a nivel físico habían perdurado por más de una década. Otra universidad que se ha dedicado a realizar estudios muy importantes a nivel sobre el bullying es la Universidad de Duke en Estados Unidos, donde están más de 1.400 niños en edades entre 6 y 16 años aproximadamente, donde se pudieron hacer estudios hasta los 26 años, y se descubrió que muchas de las víctimas del acoso escolar
lo que se denomina acoso escolar como bullying, también podría llamarse violencia escolar, tanto psicológica como física. Tenían problemas a nivel de emotividad, problemas a nivel de relaciones interpersonales, problemas a nivel económico, deficiencias a nivel cognitivo, alteraciones importantes a nivel de personalidad y sobre todo presentaban características muy particulares a nivel físico, personas con alteraciones metabólicas, personas con hipertensión en pacientes jóvenes, personas sumamente sensibles, personas que presentaban a nivel problemas respiratorios, cefaleas psicosomáticas, alteraciones físicas que a nivel de laboratorio determinaban hasta alteraciones en el PCR. Con lo cual se indica que los efectos físicos, no solo psicológicos, son permanentes en las personas que son víctimas de bullying, en las personas que experimentan ese acoso, esa violencia escolar, y puede afectar el desarrollo de su vida, de su interacción con los demás. Eso lo determinó la Universidad de Duke en el norte de Carolina, con más de 1.400 estudiantes, los cuales fueron estudiados. Se hizo un seguimiento por más de 10 años. Además, también en este estudio supervisado por el doctor William Copeland, este especialista que hizo un estudio de mayor envergadura, con una mayor cantidad de población, donde se estudiaron casos de personas que habían sido sometidas por acosadores y de acosadores que han sometido a otras víctimas, y de personas que habían pasado de ser víctimas a ser victimarios o acosadores por medidas de protección, donde el nivel de violencia había superado su capacidad y donde había la única posibilidad para sobrevivir es ser más violentos que los mismos acosadores. En ese estudio, supervisado por el doctor William Copeland de la Universidad de Duke en Estados Unidos, determinó que las personas de esta edad presentaban alteraciones metabólicas importantísimas, problemas a nivel económico con empleos de bajo nivel de ingreso, presentaban problemas a nivel de pareja, los que no estaban divorciados estaban todos solos, no por decisión propia, sino por no poder conseguir una pareja, dificultad para tener amigos, aislamiento, se inmiscuían únicamente en actividades donde puedan trabajar solos, evitaban trabajar en equipo, presentaban alteraciones metabólicas graves como diabetes mellitus, intolerancia a ciertas sustancias, debido al exceso de analgésicos por los dolores de cefalea producido por el diestrés tan severo que tenían. O sea, habían consumido muchísimos medicamentos para la cefalea ocasionado por un efecto psicológico, había generado una cefalea psicosomática, y esto lo había ocasionado problemas metabólicos a nivel hepático y renal debido al sobreuso o sobremedicación de estos medicamentos, porque el dolor era constante hasta niveles, se hizo un dolor crónico. Los acosadores también presentaban problemas a nivel de violencia laboral, presentaban problemas a nivel de violencia doméstica, violencia con sus hijos, y por supuesto esta conducta no varió mucho porque se ha atacado más el problema de la víctima que el causante del problema, que es el acosador. Generalmente el acosador es sacado de la institución, se limita su ámbito de acción, y estas las otras instituciones donde él o mantiene la conducta o se une a otro grupo de acosadores, o la presión es tan grande que limita su campo de acción, su violencia a áreas fuera del colegio, atacando a otras víctimas de otros colegios, porque es una conducta de la cual hay que ser tratada para evitar que el bullying se convierta en la causa de la infelicidad de muchísimos adultos. Los datos son impresionantes. Más del 70% de la población ha sufrido en algún momento de su vida acoso o abuso de la población estudiantil de la cual se tiene registro. Eso es importantísimo determinarlo, porque muchas personas no son víctimas de bullying, pero lo presencian y sienten la presión y la incapacidad de no poder, la impotencia de no poder hacer nada,
ya que o la institución no colabora o los padres no intervienen o lo ven como algo normal, que debe aprender a defenderse, debe aprender a ser hombre, debe ella defenderse por sí misma. Lo importante es evitar que el daño físico y el daño psicológico sea grave, perdurable y ocasione alteraciones a nivel social muy importantes. Los estudios del Dr. Copeland han determinado que hay alteraciones a nivel del cortisol, alteraciones a nivel de la glicemia, alteraciones a nivel de hipertensión, alteraciones a nivel de deficiencias visuales por los traumatismos continuos en el globo ocular, alteraciones gastrointestinales. Los pacientes que han sido estudiados por él con más de 50 años, que fueron víctimas de bullying de manera sostenida y constante y con una sensibilidad psicológica que dejó huellas en ellos, han presentado problemas severos a nivel metabólico, que hay una depresión muy fuerte, no llegando al suicidio en el mayor de los casos, pero sí a la violencia. ¿Qué quiere decir eso? Es importante esa acotación del Dr. Copeland, que el paciente que fue sometido al bullying y que llega un momento en que siente una gran violencia, que no tiene nada de injustificable, siente odio hacia su maltratador, se transforma en otro posible agresor, llegando en algunos lugares a ejercer violencia física con armamento, a sentirse con pequeñas capacidades para poder defenderse de gente o más grande o un grupo más numeroso al cual pertenece, y actúan en contra tanto de los acosadores como de las personas que fueron espectadoras, y él considera que no intervinieron en su salvación o no pudieron ayudarlo en el momento que más lo necesitaba. Esto es un problema muy grave. El problema está presente en muchísimas instituciones, aún las más prestigiosas del mundo. Eso es importante decirlo. No tiene nada que ver con el nivel socioeconómico, porque se presenta en escuelas privadas de alto nivel económico y sociocultural, como en las escuelas que carecen de recursos suficientes. Esto es un problema social que ha ocasionado implicaciones físicas súper graves. Las personas que sufren bullying, por supuesto, tienen un bajo desempeño académico. Esto va a ocasionar o el abandono del colegio o bajas calificaciones. Las personas bajo ese nivel de estrés cognitivamente no pueden aprender, pueden aprobar el curso, muchas veces con ayuda de los profesores, que lo ven como una persona víctima de un abuso y tratan de ayudarlo. Pero esta persona realmente no desarrolla inteligencia superior porque no trabaja, no crea nuevas redes neurales, debido a que está concentrado todo su día en ese día poder sobrevivir al abuso, o que no sea tomado en cuenta, o que tomen a otra víctima en vez de él. Eso ocasiona un bajo rendimiento académico, peores empleos para estas personas que son egresadas, bajo nivel cultural, problemas a nivel de cognitividad, problemas a nivel de socialidad entre esos pacientes, que no pueden tener amigos porque realmente sienten que realmente no pueden confiar en nadie, porque pueden abusar de ellos. Ya cuando llegan a ese tipo de edad adulta y presentan estas patologías, tanto cognitivas, a nivel de personalidad, como físicas, con problemas, como le hemos comentado, metabólicos, a nivel de la diabetes, porque están muy ansiosas, consumen muchísimos carbohidratos para luchar contra esta ansiedad. En el bullying hay víctimas clásicas, que son las personas con sobrepeso, las personas muy delgadas, personas bajas de talla, las personas con deficiencia visual, por lo menos mi ejemplo, utilizamos anteojos, las personas que no tienen un buen desarrollo cognitivo, que las personas que inclusive tienen un buen desarrollo académico, pero no presentan un buen desarrollo en las actividades deportivas del colegio, aquellas personas que pueden ser víctimas potenciales, aquellas personas que son más sensibles porque no han tenido una preparación en casa para enfrentarse a enemigos externos, en los cuales deben aprender a defenderse sin usar la violencia en la medida de lo posible, aprender a recurrir a ayuda cuando haga falta, aprender a denunciar el bullying en el momento determinado. Hay grandes psicólogos que han estudiado este tema y han visto las implicaciones que tienen en la juventud, donde los niños se aíslan de los adultos y de otros niños, porque ven que todo el mundo son los enemigos, o que las personas no intervienen en el problema más grave. Porque para estos niños lo más importante es el ambiente social del colegio. Últimamente, con la explosión de las redes sociales, el bullying ha cambiado en cierta manera.
ahora exponen a estudiantes en actividades cotidianas como ir al baño, o tratan de tomarle fotografías en paños menores o semidesnudos para causar un pánico por parte de esta persona al ver sus imágenes regadas por las redes sociales del colegio. Esto ocasiona alteraciones psicológicas graves que pueden ocasionar que el joven desista de asistir al colegio, presenta aberración a sus otros compañeros, se aísla y puede generar muchísima violencia en esta persona, que cuando otra persona intente abusar de él, tanto psicológicamente o verbalmente, o él esté predispuesto a que otra persona está tratando de abusar de él, actúa de una manera muy violenta, desproporcionada. Eso ha ocurrido en muchísimos colegios con el uso de armas de fuego en contra de población que no ha participado directamente como acosador, pero sí ha sido observador. Debemos entender muchísimo que el problema está en los centros educativos, pero también proviene del hogar. El niño que no es protegido de una manera importante, que no es supervisado, el cual los padres, ambos padres trabajan, los padres están absortos en su trabajo, los problemas económicos o los problemas que estamos presentando en el país actualmente. Entonces descuidamos ciertos detalles importantes de nuestros hijos, como son las bajas calificaciones, bajo interés hacia el colegio, poca comunicación con sus compañeros o con la relación familiar o con los adultos, enfermedades de rápida aparición frecuentes como cefalea, gastrointestinales, diarreas, fiebres presentes de una manera desproporcionada, aberración hacia el área cercana al colegio. Eso implica ciertos detalles que hay que mantener bajo observación, porque puede estar siendo víctima del bullying y el padre no se ha dado cuenta de ello, no da la orientación necesaria para defenderse, no denuncia a las autoridades, porque a veces son grupos muy grandes en contra de una sola víctima, en la cual es imposible que su hijo se pueda defender. Este video, aparte de ser una actividad universitaria, tiene la finalidad de abrir unos ojos sobre el problema tan grande que puede estar ocurriendo en nuestros colegios con nuestros hijos, y donde lo más importante es la seguridad de la víctima y el tratamiento del agresor. Eso es fundamental, no excretarlo, no expulsarlo del colegio, sino manejarlo a nivel psicológico, porque los efectos físicos que ocasiona podría ser realmente hasta una plaga que está ocurriendo a nivel de los colegios. Es una epidemia a nivel escolar, con la explosión de redes sociales, porque hay videos en red donde los jóvenes maltratadores exponen cómo dejan a las víctimas, cómo las maltratan. Ya es una situación que se ha escapado de las manos de las autoridades del colegio. ¿Por qué? Porque hay un problema muy fuerte a nivel social, y esto ocasiona daños físicos irreparables, traumatismos directos a nivel craneoencefálico que afectan la cognitividad de las víctimas, alteraciones metabólicas, ya que al subir el cortisol, hasta la adrenalina de manera tan grave, hay alteraciones del sueño muy grandes. Los niños no duermen, tienen miedo de dormir porque puede ser víctima de un acosador, de la violencia. Recordemos que el diestrés, físicamente, cuando ocurre una acción, hay dos alternativas: huir o luchar. Cuando ves que tus capacidades de luchar son muy pocas, huyes, pero si ves que no puedes tampoco huir, y esta diestrés constante ocasiona problemas severos a nivel cognitivo, alteraciones neurológicas. El niño es sometido a un diestrés tan severo, tan fuerte, tan intenso, que termina viendo la violencia con algún tipo de herramienta que nivele su capacidad de defensa contra el agresor. Por eso el uso de armas de fuego en los colegios, donde realmente se ha determinado que la persona que ejecutó ese tipo de acciones desproporcionadas, donde no hay un nivel de tolerancia existente para ningún tipo de condición, o fue víctima del bullying en esa institución,
o fue víctima de acoso o en una institución anterior, porque el bullying es acumulativo. Con los estudios de la Universidad de Duke se determinó que más de 40 años después de haber sido sometido al acoso escolar, las personas presentan problemas a nivel financiero, problemas a nivel educacional, problemas a nivel familiar, o no tienen familia, o familias disfuncionales por completo, o no pueden optar a una mejor calidad de vida porque no tuvieron una mejor educación, ya que abandonaron la escuela muy rápidamente, o su capacidad para ingresar a una universidad fue limitada a sus bajas calificaciones ocasionadas por el acoso estudiantil, o problemas a nivel financiero por el gasto tan enorme a nivel físico, en cuanto a nivel de clínicas, hospitales, tratamientos, por las enfermedades adquiridas durante la etapa educacional, ya que la cefalea intensa, los problemas gastrointestinales, los problemas metabólicos, los problemas de incremento en glicemia, en sangre, la elevación de los niveles de factores metabólicos, la alteración de adrenalina, la alteración de hidrocortisona, ocasionan realmente problemas cardiovasculares, problemas a nivel circulatorio, problemas a nivel de presión intraocular. Es innumerable la cantidad de patologías que presenta el adulto contemporáneo que pudieron originarse durante la etapa estudiantil. De verdad, muchísimas gracias por su atención. Espero que este video, aparte de dar una información científica a nivel fisiológico de las implicaciones físicas que tiene el maltrato estudiantil en la población, nos sirva para reflexión de todos nosotros. Muchísimas gracias. Recuerda, es muy importante que luchemos contra este padecimiento en los ambientes escolares, tanto a nivel de primaria, secundaria, high school, college o universitarios. Depende de nuestra supervisión como padres, como educadores. Los niños cuentan con pocas herramientas para defenderse. Tenemos que apoyarlos, focalizarnos en la persona agresora, focalizarnos cómo podemos trabajar con esas familias disfuncionales de los cuales originan todos esos acosadores. Trabajar el tema, no evitarlo. Tenemos que enfocarnos todos en ese problema, en esta problemática para solucionarlo. Hablar sobre él, determinar, entrevistar a los niños en grupo para que se sientan más seguros, no individualmente. Son muchos tips que recomienda el licenciado Alberto Rubín, un gran psicólogo especializado en el área del bullying, que ha determinado que la supervisión en casa es determinante para el rendimiento escolar. Es importante que nuestros niños sepan defenderse cuando sea necesario, pero también ignorar los comentarios agresivos o de poca importancia, provocando una sensación de que realmente no les importa lo que digan de ellos. Eso les dará un poquito más de estabilidad emocional, seguridad, y evitará provocar al agresor, ya que nada de lo que le dices logra afectarlo. Es poco probable que pase la segunda etapa, que es la violencia, si él sabe defenderse adecuadamente, si esta persona tiene amigos, si esta persona puede lograr una integración con sus compañeros. Eso es importantísimo. Depende de nosotros y cómo nos relacionemos con nuestros hijos y con los profesores, con el plantel educativo. Es importante, todas las personas que están relacionadas con el colegio, desde el portero hasta el director, sepan lo que está pasando y el ambiente real de la institución. Esto es un problema de todos y todos lo vamos a solucionar. Muchísimas gracias.